Hola a todos, mi nombre es Camilo y bienvenidos a Alegora de Camilo. En este canal vamos a hablar con temas relacionados a mi carrera de filosofía y durante la carrera se lee muchísimo. Y no solo como los textos que van acorde a la academia o lo que nos ponen los profesores, sino que uno también va adquiriendo el gusto de leer. En este caso voy a mostrarles mis libros favoritos o en general la lista que hice del 2022. Algo atrasada para hacer febrero, pero creo que era una buena ocasión para hacer de los primeros videos. Así que sin más dilación les voy a mostrar la lista y vamos a empezar por un orden cronológico. A principios de año me leí El héroe de las eras, que es este libro acá. Es un libro de Brandon Sanderson, un escritor de literatura de fantasía que me encanta. Lo llevo siguiendo desde hace pocos años, más o menos, cuando Alex el Capo empezó a hablar de él, un youtuber muy famoso de España. Y yo dije, bueno, me puede interesar el tema, Alex habla un montón de él, voy a acercarme con cuidado a ver qué tal y me enganché a la saga. Es una de mis sagas favoritas de fantasía. Este en especial es como el tercero en una trilogía que luego continúa en otros libros, pero digamos que esta es la historia que cierra. Entonces va desde que en un imperio final el malvado ganó y lleva 1000 años gobernando, hasta que hay un cambio por una serie de aventureros que van a intentar derrocar al gran malvado, no a los legisladores en este caso. Este es el tercero de la saga, entonces es muy difícil que hable de la historia de él y no haga spoilers o no les cuente de qué va la trama, porque aquí literalmente como que se cierran muchísimos arcos, pero les puedo decir que es un libro que me gusta mucho, tanto porque la ciencia ficción que maneja, o la fantasía en este caso, está muy bien organizada, como que los sistemas de magia funcionan muy bien, tienen mucha lógica, realmente como que sientes que las peleas que hay en ella son muy reales en el sentido de que no pasan cosas porque sí o simplemente alguien dice bititi batiti bu y gana porque el poder de la amistad o porque recuerdo a sus padres muertos, etcétera, como otra saga de fantasía, no diré su nombre. Entonces es un libro que por eso es muy chévere, nada más los combates, pero encima Brandon Sanderson tiene una pluma increíble, es un hombre prodigioso escribiendo sus personajes, unos con los que incluso siendo esta una de sus sagas juveniles, no sus principales, te quedas enganchadísimo con ellos y te terminas enamorando de todos, y ese personaje que no parecía tan importante al principio termina siendo tu favorito. Entonces es una saga que recomiendo mucho, es una saga que terminé de leer entonces en enero, para ser precisos como el segundo día del año de 2022, y la recomiendo muchísimo. Pero continuamos porque la lista es algo larga, este es el año que más he leído realmente. Entonces luego tenemos este, que no tiene tanto que ver con Brandon Sanderson, que es El hombre en busca de sentido. Para esta ocasión yo estaba revisando la biblioteca de mi mamá y en ella me encontré como este libro de Viktor Frank que hablaba sobre su experiencia en los campos de concentración. No, él era un judío que era psicólogo y entonces en ese momento lo atrapan, lo envían a los campos, a él, a su esposa y a su futura hija, que pues su mujer está embarazada. Entonces como que tanto de su esposa y de su hija se van y él pasa unas situaciones durísimas durante el campo de concentración. El hambre, los dolores, ser un prisionero, ver cómo la empatía se va desvaneciendo poco a poco. Y aún así, de toda esa experiencia que recogió en este libro del hombre, en busca de sentido, él de ahí saca como las bases de lo que va a ser como su línea de pensamiento, ¿no? Que es en este caso la logoterapia. Y entonces hace unas fuertes críticas a Freud, como de que estas pulsiones vitales son las sexuales, y él va a renegar todo eso, y va a mostrar como una visión bastante linda de lo que pues podemos hacer nosotros los seres humanos, ¿no? Inclusive en las condiciones más ásperas como pudo haber sido el campo de concentración de Auschwitz. Incluso ahí se ve que una naturaleza humana, o hablar de una naturaleza humana en términos de negativos, no como que el hombre es uno o un lobo para otro hombre, es muy difícil. Y es un libro que, aunque no te quedes como con los conceptos que luego van a dar base a la logoterapia que Viktor Frank trabaja, es un libro que sin duda como que te alienta mucho, ¿no? Y te hace ver que
incluso como en los mierderos más grandes, la humanidad puede ser muy valiosa. Continuamos. Aquí tenemos El olvido que seremos, pero en este caso no es esta, no es esa novela, es esta de El olvido que seremos, la novela gráfica. Me ha pasado algo curioso, es que no he leído la novela, la que está escrita como por Héctor Abad, un periodista muy famoso aquí en Colombia, y que esta es de las novelas actuales más conocidas que hay. Pero sí me he visto la película que hicieron hace algún tiempo y me leí luego como la novela gráfica, ¿no? Entonces como que nunca he ido el producto original. Pero sí puedo decir de que de este libro o de esta novela gráfica, que es poquitas, de las poquitas que hay en esta lista, lastimosamente, espero este 2023 poder hacerlas un poco, ampliar esa lista. Me gustó muchísimo. De verdad que si puedo les voy a poner unas ilustraciones que tiene el libro. Realmente lo hace muy muy bien, el artista es muy bueno, aquí pueden ver su nombre y uno siente que, a pesar, pues desde mi experiencia, que solo he visto la película, de que le puede profundizar y mostrar a uno cosas muchísimo más bellas de que lo puede hacer la película, ¿no? Y siento que transferir eso de un medio que ya ha pasado por otros, ¿no? Que es la novela, la película, los cines, y ahora en una novela gráfica, es algo muy valioso, ¿no? Los personajes son lindísimos, la historia además es una historia de amor paternal gigantesco en el que tú entiendes como esa relación tan linda que tiene Héctor a su papá, a Héctor Abad Grande, y las ilustraciones que lo hacen mostrar así de bello ayudan muchísimo a que te cuenten la historia. Inclusive las escenas que son más difíciles en esta historia, donde Héctor va conociendo a su papá, se enamora de él, de una persona que admira muchísimo, cuenta las historias de sus hermanas, cómo creció en esta casa, cómo es vivir como a la luz de Héctor Abad papá, y más tarde cómo es vivir su muerte también, un suceso tristísimo. Espero no haber desarruinado la historia, basado obviamente esto es en su vida real. Incluso con esas escenas de dolor uno siente cierta belleza, ¿no? En toda esta historia. Entonces es una novela gráfica de la cual recomiendo mucho. Bueno, pero yo les había prometido que yo también estudio filosofía. Entonces aquí tenemos el caso de Bertrand Raymond. En este caso es una biografía sobre la obra temprana de Bertrand Russell. Es un filósofo de principios del siglo XX, el cual es muy importante dentro de una tradición llamada la analítica, ¿no? ¿Y qué se trata la analítica? Más o menos como que nosotros tenemos la noción de que la filosofía es como estos diálogos de Platón, Aristóteles, hablando de cosas que muchas veces no entendemos, cogiendo ciertos usos narrativos, ya sea de la poesía, de la novela, más o menos como que esa es la idea de la filosofía, que tenemos la mayoría. Pues este señor, junto a otro llamado Frege y más tarde Wittgenstein, van a inaugurar lo que es la filosofía analítica, que es un acercamiento o un trabajo de la filosofía, digamos que no con propósitos meramente científicos, pero sí con cierto rigor que se le asemeja muchísimo, ¿no? Entonces, en este caso Russell él trabaja, es uno de los grandes matemáticos del siglo XX, además de eso es un Nobel de literatura también, cosa que es muy extraña porque Russell es una persona que vivió hasta 98 años, entonces hizo muchísimas cosas en su vida, además tenía un montón de plata, era Sir Bertrand Russell, o sea que servía a la corona directamente, entonces es un sujeto como que hizo de todo. Y entre esas cosas como que Raymond rescata como su obra temprana de matemática y cómo eso influyó en su filosofía, no empezar esta como idealidad del lenguaje, como estas formas que se parecen mucho a las ideas de Platón, no de que cuando estamos hablando como que hacemos como un recordar esas ideas que están allá puras. Entonces es una obra chévere. Raymond además hace bibliografías de otros filósofos, entre ellos Wittgenstein. Entonces puede ser alguien del que hable más adelante. Es una persona muy curiosa y si quieren conocer como esta faceta no literaria de un Nobel de literatura, sino su parte más matemática y filosófica, pues los invito a leer esta. Luego de eso hice Introducción a la Fenomenología. Es un texto que disfruté algo, no mucho la verdad, no lo terminé de entender. La fenomenología, digamos, es una rama de la filosofía que también busca como acercarse al estudio de esta,
desde los fenómenos, ¿no? Entonces como casi que yo me intento acercar a las cosas y intento no poner como de mi parte, o sea, no estar predispuesto o tener prejuicios, sino que esa cosa me diga exactamente ya qué es, ¿no? Y entonces se hace una fenomenología de muchísimas cosas. También siento que es un término que se ha dado como a su ambigüedad, se ha dado como a la prostitución como de muchísimos usos. La gente habla de que hace fenomenología de los videojuegos de los niños de 3 años, o la fenomenología yo no sé qué. Igual pasa con otro término llamado la hermenéutica, donde básicamente la gente como que abusa del término y empieza a hacer cosas que no tienen nada de rigor y simplemente dice, no, es que estoy usando este método. Entonces es triste porque siento que la fenomenología puede dar para muchas cosas, para muchísimas cosas cuando se la toma en serio, pero sí es un tema que puede quedar no tan claro para la mayoría. Y este libro no ayuda a que quede muy claro para la mayoría. Luego de esto, y perdón por haber puesto como que no tengo ningún libro aquí, es que la mayoría o los leí virtuales o los saqué de la biblioteca de mi universidad, entonces no los tengo ahí. Pero este de acá sí que lo tengo. Este es Jantipa o del Morir, de Ernesto Castro. No, entonces este libro ¿de qué trata? Es hablando de Platón, es una trilogía platónica que escribe un profesor de España, de filosofía, de la Complutense de Madrid, que en este caso lo que quiere hacer es recogiendo como la estructura de diálogos, o sea, un personaje habla, hay otros que la acompañan, uno es el que ya la conversación como cuestionando constantemente a los otros, como tú que hablas de justicia, no sabes realmente qué es justicia, ¿no? Porque dices esto, pero realmente me estás dando ejemplos, no me estás diciendo qué es lo que es esto, ¿no? Entonces en este caso, Jantipa o del Morir trata sobre la vida o la muerte. Tenemos a la protagonista que es Jantipa, quien era la esposa de Sócrates, muy famoso por la historia donde ésta agarra la caneca de los miados y se la echa a la cabeza a él. Entonces rescata a este personaje, también a otras filósofas, como puede ser Edith Stein, y los pone a hablar acerca de Aspasia también, y los pone a hablar acerca de la muerte, ¿no? Están todas reunidas en un campo de concentración en Auschwitz y a una de ellas la van a matar al otro día. El resto insiste en que ella debería escaparse, que tiene la manera, que incluso tiene una persona que todo el mundo odia, que podría ocupar su lugar y ella salvarse, ¿no? Entonces dicen como que no sería tan reprochable moralmente. Pero entonces ella empieza a argumentar y empiezan a mostrar como toda esta tradición filosófica acerca del deber, de qué es la muerte, y es un libro que siento que de primeras, como para alguien que no conoce filosofía, le puede gustar muchísimo. Y a mí me gustó, no me fascinó, pero siento que es un libro muy bueno que uno podría leer. Jantipa o del Morir, de Ernesto Castro. Bueno, vamos a acelerar un poco las cosas porque me está cogiendo el tiempo y no quiero que el video quede tan largo. Entonces vamos a ir súper rápido. Lo siguiente es El último encuentro de Sándor Máiren, un libro hermosísimo de un escritor no tan conocido aquí, quien me impresionó. Yo no lo conocía para nada, una compañera me habló de él, lo leímos en grupo y es un libro que trata sobre la amistad, ¿no? Y en este caso una amistad que parece estar encrucijada no solamente por los lazos que se crean desde la infancia de un personaje que ahora es un general viejo que recuerda a su amigo, sino que nos muestra también como todos esos aspectos negativos de la amistad. No porque sea malo tener amigos, sino porque los amigos a veces no son perfectos y los del protagonista de esta novela lo es muchísimo menos, ¿no? Su mejor amigo es una persona que le tiene envidia, es una persona que incluso como ha intentado atentar contra él para que no consiga un puesto u otro, y aún así, a pesar de todo eso, siguen siendo amigos, ¿no? Entonces como nos queda ahí la pregunta de ¿qué es ser un amigo? ¿Un mal amigo es un verdadero amigo o es otra cosa, simplemente una persona que aprovecha de nosotros? Pues este libro, como dentro de todos estos conflictos, nos deja como todas estas bellezas, ¿no? de estas reflexiones. Entonces muy bueno. Luego tenemos reflexiones sobre la causa de la libertad y de la opresión social de Simone Weil. Es una autora que tampoco conocía, es una filósofa de principios del siglo XX, quien
a pesar de tener su corta vida, ¿no? Y de morir a los 36, probablemente debería hacerle una biografía a Simone Weil. Creo que es una buena idea para un video. Pues es una autora que es fantástica y no es tan conocida, fuera de como de quienes estudian la historia de la filosofía. Es la Simona como que nadie conoce, ¿no? Está Simone Beauvoir, que es como súper famoso Queen, y luego como Simone Weil, ¿no? Inclusive fueron contemporáneos y estuvieron en el mismo lugar. Pues este libro en específico de ella nos quiere hablar sobre una crítica al marxismo, o en general hacia la idea de la revolución, mostrando que su imposibilidad se halla no solamente como en el que luego de la revolución hay como un estado de, podemos decir, como de fortaleza, ¿no? Donde el revolucionario tiene que recurrir a los mismos métodos del opresor, a quien llamaba opresor, sino también como unas críticas bastante duras y yo creo que muy precisas al marxismo. Entonces es una autora que primero tiene esta obra política y más adelante veremos cómo evoluciona. Y nada más esto lo escribió como teniendo 20 años y ella vivió hasta los 36. Y en esos años escribió puras maravillas. Entonces este libro lo puedo recomendar, me gustó muchísimo. Luego tenemos Para que la acción. Hablando de la otra Simone, este es una obra también de Simone de Beauvoir, no tan conocida como sus otras obras sobre feminismo. En esta se centra más en el existencialismo que viene de su pareja Sartre y que venía como en toda la ola francesa, ¿no? Y es un libro que nos invita a pensar en por qué actuamos, ¿no? Hay como una pequeña historia al principio del libro entre dos personajes, entre Phineas y Pirrón, donde uno le dice que piensa conquistar Oriente. Luego de eso piensa conquistar hasta la India. Luego de eso piensa conquistar hasta la China. Y luego de eso piensa conquistar el mundo, ¿no? Y entonces el otro personaje le mantiene preguntando, pero ¿tú por qué haces eso? ¿Y por qué haces eso? No, conquisto esto para poder conquistar esto después. Y luego conquistar esto después. Y luego esto otro, ¿no? Y al final le dice, ¿y para qué haces todo eso? Pues para quedarme ya en mi casa. Y entonces le pregunta, ¿y para qué lo haces? Si ya te puedes quedar en tu casa. Y a través de esa pequeña reflexión y esa historia, Simón aprovecha para contarnos toda una historia de cómo vamos como desde las partes de qué es lo necesario para un hombre, por qué es suficiente y por supuesto la pregunta que tiene el título es ¿para qué actuamos las personas? Un texto maravilloso que me recomendó muchísimo mi amigo Andrés. Un saludo para Andrés. Luego de eso tenemos Homo Deus y ¡ay Dios! Ese es el primer libro de esta lista que no es ni me encanta ni me gusta, es... Bueno, este libro es de Yuval Noah Harari, un historiador israelí muy conocido actualmente por sus libros Homo Sapiens, Homo Deus, De animales a dioses, 21 lecciones para el siglo XXI, etc. ¿Y qué pasa en este libro? Él nos quiere contar una historia alternativa sobre los problemas de la humanidad, donde no se quiere enfocar en los problemas pasados ni en los problemas presentes, sino en los problemas a venir, ¿no? Que en este caso él identifica como la inmortalidad, también el ocio y... no recuerdo el otro. Pero la cuestión es que se centra en estos problemas. Y fue un libro que no me gustó para nada, no me gustaron nada las tesis de Harari, no me gustó nada su estilo. Bueno, es un buen narrador, se nota que ha escrito muchísimo y escribe muy buenos libros que son fáciles de leer, pero el enfoque que tienen los problemas sobre la humanidad y cómo ignora como categóricamente como el hambre, cómo ignora como la violencia, las guerras. Es un historiador que tiene como su tesis doctoral sobre la historia de la guerra y aún así dice como, no, pues hoy en día casi ya no hay guerra. Ese libro lo escribió como en 2016. Hoy en día ya casi no hay guerras, ¿no? Como entonces que el problema de las guerras entre naciones es algo que ya solucionamos. No, claramente a la realización de este video, esa tesis como que ha envejecido mal, ¿no? Tenemos el caso de Rusia y Ucrania y lamentablemente, y esperemos que no, que esté muy equivocado, en el futuro van a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, es un libro que en sus tesis no comparto la opinión y es en general un libro que no recomendaría, aunque sí he de admitir que está bien escrito y bien estructurado en lo que quiere decir. Entonces en ese punto, bien para Harari. Luego de eso
pasamos a la segunda novela gráfica que leí para este año, La Sudestada. Bueno, esta es una novela de Juan Sáenz Valiente. ¿Valiente? Ah, sí, Valiente. En el cual trata sobre un detective cínico quien persigue debido a un trabajo como a una mujer quien trabaja como bailarina, ¿no? Y entonces en medio de esta aventura él va descubriendo como abrirse a su sensibilidad, descubre como los secretos de esta mujer, y es una novela que en su humor gráfico y digamos que en la personalidad de sus protagonistas, aquí si les puedo mostrar un poco cómo es el estilo gráfico ahí, tiene cosas muy bellas, ¿no? Inclusive el mostrar los cuerpos de los protagonistas, que son personas ya mayores, que tienen sobrepeso, que claramente no son el ideal de belleza, y mostrarla como con toda su corporalidad, y mostrarlas como con todo su cuerpo, y como ese sentimiento de yo soy este cuerpo, y como lo único que yo tengo es esto, es muy muy chévere, ¿no? Entonces como que de verdad te hace apreciar como cada trazo que tiene al mostrar las arrugas de los protagonistas, sus expresiones cuando se arruga, esto. Y es una historia muy buena y se lee en una tarde. Buenísimo. Luego tenemos El Principito. ¿Qué decir del Principito? Un clásico de la literatura. Lo pueden leer jóvenes, lo pueden leer adultos. Es genial. Le di 5 estrellas. Me encanta El Principito. Perdón si voy muy rápido. Es que estamos súper rápido, tipo. Luego de eso tenemos La ética demostrada según el orden geométrico. Libro insignia del filósofo Baruch Spinoza, no, como le decíamos mis amigos y yo, Benito Spinoza, Benito de Spinoza. Un libro que leí para la carrera, tuve un seminario de este autor en el cual leímos otras obras de pedazos de eso, pero digamos que el corpus siempre fue este. Es un libro que es muy difícil en muchos sentidos. Te habla de una ética, pero casi en las 50, 60 primeras páginas te empieza a hablar de la sustancia, de Dios, de los axiomas, de que una cosa no puede relacionarse con otra sino es porque tiene similitud, y tú te quedas, ¿y dónde está la ética? ¿Dónde están como los valores que uno como empieza, o los valores o las virtudes que uno suele asociar como estos libros? Y Spinoza lo que hace es un ejercicio de mostrar desde lo más básico, no, que en este caso es como un axioma, como todo lo que es en sí no es en otra cosa, no, es en sí o es en otra cosa, no. Y de ahí, a partir de esos axiomas, de ese ejercicio de ir construyendo granito a granito, no, pieza sobre pieza, como todo su sistema, termina haciendo unas conclusiones bellísimas, bellísimas sobre la virtud, sobre la amistad, sobre las emociones. Es un libro que, como dice en alguna de sus partes, todo lo bueno es tan difícil, todo lo excelso es tan difícil, no, es tan difícil como bello. Entonces, en este caso, como Spinoza y su ética demostrada según el orden geométrico, es un libro que es difícil de leer, no se lo recomendaría a todo el mundo, en especial si uno es un lector como novato o no conoce mucho de filosofía, pero es un libro que sin lugar a dudas es de las cosas más bellas que he leído este año, y por eso tengo un amigo que está tan fascinado con este autor, porque la verdad se merece muchísimos, muchísimos elogios, nuestro filósofo Baruch Spinoza. Bueno, luego tenemos El viejo y el mar, perdón, me había perdido. El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Aquí, qué decir, una historia muy corta, muy bonita. Tengo una amiga que lo odia, lo detesta, no entiende, le parece súper aburrido. Yo entiendo por qué él lo dice, realmente como si uno se pone a pensar, el título dice todo, va de un viejo que se va a la mar, ¿no? Y busca, la portada incluso es más explícita, como está pescando un gran pez, ¿no? Y toda la aventura vamos a ver como las reflexiones que tiene como este pescador sobre la belleza, sobre la vida. En ese sentido es un libro muy sencillo, pero que siento que como que habla de cosas muy internas, ¿no? Que uno puede llegar a sentir. Yo en este caso tengo una compañera que lo odia y otro compañero que lo ama. Entonces, es un libro de amores y odios. Lo que sí es corto, entonces pueden darle la oportunidad muy fácilmente. Igual que este libro, El coronel no tiene quien le escriba.
Mismo estilo, Gabriel García Márquez, gran autor que de hecho vivió muchísimo de Hemingway, el autor de este libro. Entonces, pueden disfrutarlo, pueden leerlo uno después del otro y ver cómo es la relación entre estos autores que tienen historias donde aparentemente no pasa nada, pero al mismo tiempo está pasando de todo, ¿no? Pero en este caso dentro de los personajes. Luego tenemos Maus, la novela gráfica, y creo que es la última que me leí este año, también del campo de concentración de Auschwitz. Vemos que fue un episodio de la humanidad que dejó marcado toda nuestra historia y que efectivamente debemos recordar constantemente de la manera correcta. Y en este caso es una historia que no trata tanto sobre los campos de concentración realmente. Es la historia de un hijo hablando como de la perspectiva de su padre, ¿no? Y de la historia que él cuenta. Entonces tenemos dos historias paralelas a través de estos ratoncitos, ¿no? Que una es el protagonista, que es el dibujante del cómic, como que está con su papá en la actualidad y él le va hablando como de eso mientras van haciendo cosas en la vida. Y luego tenemos como al papá dentro de los campos de concentración. Y es una historia fascinante, en especial porque el personaje del padre, el protagonista, es una persona horrible, es horrible. Realmente es una persona que uno no le caería bien. Es egoísta, es avaro, es machista, tiene muchos problemas. Y aún así tiene esa historia tan difícil que uno le hace pues pensar de que, o sea, no porque uno sea una buena persona o porque sea como la persona más ejemplar, como no solo en esos casos tenemos que encontrar como la tragedia de la injusticia, sino que también en gran medida pues siento yo de que la injusticia también le pasa a la gente que es mala o que uno no le cae bien, que no es agradable, y eso no quita para nada la injusticia que están viviendo y lo horrible que puede pasar y lo tanto que pueden sufrir y lo que pueden perder. Es una historia muy bonita y que realmente la hace a uno ver como que este autor ha ganado muchísima fama internacional y no es de gratis. Luego tenemos las tragedias de Sófocles. Sófocles, un gran trágico griego, sobre sus obras, sobre sus tragedias, sobre sus comedias. ¿Qué decir de él? Un clásico. Tenemos a Edipo Rey, el caso de este rey que termina por intentar escapar de su destino de matar a su padre y casarse con su madre, termina matando a su padre y casándose con su madre. Una historia fascinante. Y la verdad como que siento yo que mientras más conoce uno la historia, en especial como de estos clásicos que son como los pilares de la literatura occidental, como más aprecia como el valor que tiene. Bueno, luego tenemos, y volviendo después de tantos autores del otro lado del Atlántico, volvemos como a una autora local y una autora de mi ciudad, de la ciudad Pereira. En este caso tenemos Plaga, de Juliana Javier. Una historia que trata sobre un lugar real, ¿no? En este caso tiene un nombre ficticio, pero es un lugar real que queda cerca de Pereira, en el cual pues el Estado es un lugar un poco alejado de la mano del Estado, donde hay constantes problemas de salud pública, en especial con mosquitos, hay problemas de violencia, hay problemas de todo, ¿no? Y entonces en este caso todo está contado desde la perspectiva de una niña que le toca vivir constantemente todas estas problemáticas, intentar entender el mundo, además en una familia súper destruida, donde solo hay dos figuras que son su abuela y su madre, y su abuela y su madre no se llevan bien, y hay maltrato físico y maltrato verbal, y también hay maltrato como no solo de la estructura de la familia, sino como la estructura del Estado, ¿no? Por todo este abandono. Es una historia muy difícil que a uno, como le dice el nombre de Plaga, da en momentos que dan muchísimo asco, y creo que eso lo logra muy bien. Entonces es un libro que también, felicitaciones a Juliana Javier, voy a estar más atento a tus trabajos porque me gustaron un montón. Bueno, wow, nos falta un montón. Bueno, prometo acabar en 5 minutos. Los abismos, Pilar Quintana, autora colombiana, también otra, por fin. Autora de La Perra, además de la colección de cuentos de Caperucita se come al lobo. En este caso tenemos Los abismos, una historia de una niña que vive en la Cali de los 70, 80
y que vamos atravesando como toda su vida también en la mirada de ella. Perdón, un corte. Volvía. En este caso no es una vida tan trágica como la de nuestra anterior protagonista. Digamos que vive en una clase media acomodada, pero sus problemas no por tener como cierto estatuto económico y social son menos, no. En este caso precisamente por el estatuto económico y social, como que esta niña tiene muchos problemas a la hora de que como hay muchísimas apariencias en la Cali de esta época. El libro ocurre en Cali, en Colombia. Tiene muchísimos problemas sociales, hay que mantener apariencias. Ella tiene un problema como con su aspecto, dice que no es una niña bonita. Su padre tiene una relación apenas existente con su madre, la ve en las horas de la noche y nada más. Su madre por su lado es una persona que sufre de depresión, es algo que se nos va mostrando a través de los ojos de una niña, de cómo se van dando estos episodios de depresión de la madre. Y entonces es muy chévere como poder verlo desde su perspectiva, porque es una niña que aún no termina de comprender el mundo y aún así uno tiene como esta idea de que no, tranquilo, usted hable de eso que el niño no entiende. Y es como, sí, los niños efectivamente entienden diferente el mundo, pero ellos son capaces de comprender también el dolor, ¿no? Y el sufrimiento y el amor y el abandono y un montón de cosas. Entonces, un libro muy recomendado. Lo pueden encontrar también en inglés, creo que es como Claudia de Cali, Claudia de Colombia, of Colombia. Muy bueno. Luego, continuamos. Discurso del método Descartes, un clásico de la filosofía. Lo leo todos los semestres. Me gusta volverlo a leer, visitarlo de nuevo. Y, ¿qué decir? Indispensable para quienes estudiamos la carrera. Luego, aquí vamos a pasar rápido por estos porque son muy similares. Tratado de culinaria para mujeres tristes. También tenemos Sor Juana en la cocina, El festín de Babette y Agua como para chocolate. Estos libros son de culinaria, todos son muy diferentes. Tuve una temporada que me gustó leer muchísimo literatura relacionada con la culinaria. Entonces tenemos casos desde un trato histórico de la culinaria a través de un personaje como es Sor Juana. Tenemos un poemario o una serie de colecciones de textos donde un hermano, viendo la tristeza de sus hermanas por la muerte de otra y de su padre, en este caso de Héctor Abad, como que les da recetas casi mágicas sobre cómo curar o cómo sobrellevar tanto sus dolores o sus pasiones, etc. Y aquí tenemos como el caso de una novela que nos muestra las pasiones humanas a través de la cocina y cómo éstas se conectan profundamente y se entrelazan, ¿no? Como que la cocina no es una cosa inocente, donde simplemente es candela y ya, no, es como que atrás de la cocina tenemos nosotros nuestra propia identidad humana y lo que nos hace ser nosotros y que tanto hablan los platos sobre nosotros, sobre nuestras tradiciones, nuestra religión, de dónde venimos, para dónde vamos. Muy buenos todos estos textos, ¿no? Y como Agua para chocolate, gran texto, una novela de realismo mágico muy parecida a lo que presenta Gabriel García Márquez, pero esta vez como ya en un contexto mexicano, donde perseguimos la historia de Tita, quien a través de la cocina también expresa todos sus sentimientos y esas cosas que no se pueden decir en su familia, ni en la sociedad mexicana de ese entonces. Entonces, diciéndole adiós a todos esos buenos libros de culinaria, pasamos como a los últimos, que son La náusea de Sartre, un libro que no me gustó nada, lo siento muchísimo, de verdad me da náusea leer ese libro, porque es pesadísimo, y aún así puedo comprender por qué es un buen libro, porque logra efectivamente lo que dice el título, te da náuseas. Luego tenemos el caso de Juan Salvador Gaviota, nada que decir, lo odié, no va a sostener más mi explicación, simplemente lo odié. Y para finalizar tenemos este pequeño libro de Simone Weil, la autora que sale antes, donde habla sobre la amistad, ¿no? Y dice cosas bellísimas como esta, como los seres que amo son criaturas, son nacidos del azar de un encuentro entre un padre y una madre.
Mi encuentro con ellos también es un azar. Ellos se irán, cometen actos que combinan el bien y el mal. Lo sé desde lo más profundo del alma y no los amo menos por eso. Un libro lleno de sentencias de otros textos de él sobre la amistad que son súper bellos y que dan gran luces. Mira, aquí tenemos otra imagen de la autora de la editorial Herder, un pequeño recopilatorio muy bello. También por acá tenemos a Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, una obra de las primeras de Nietzsche que no se conoce tanto, donde habla sobre las fuerzas de lo apolíneo y las fuerzas de lo dionisíaco y cómo estas confluyen en la obra de arte, ¿no? En el caso del nacimiento de la tragedia griega, para mostrar cómo en toda esa virtud es necesario como el desorden, y en el desorden también es necesario el orden, o no es necesario el otro, para que sea una correcta apreciación de este, ¿no? Y entonces todo el libro, Nietzsche de una manera más académica a lo que suele ser otros tipos de textos de él, como así habló Zaratustra, nos va explicando cómo nacen estas fuerzas, cómo se chocan y cómo la predilección de una, ¿no? En este caso de lo apolíneo, de lo correcto, de lo que es bello, de lo que se muestra. Si ponemos esta sobre encima de la otra, estamos cometiendo un grave error donde no estamos viendo que la una es necesaria a la otra, ¿no? Y lo dionisiaco, aquello que es el juego, que es el festejo, que es el exceso, también es necesario para esta. Más filósofos, en este caso David Hume con tratado diálogo sobre la religión natural. No me gusta mucho. Hume hace un intento de diálogo donde tres personajes hablan sobre ciertos problemas o debates que se tienen de Dios, y yo podría apreciar el libro por intentar ilustrar cómo era un debate teológico en esa época, pero lamentablemente creo que ni eso alcanza. No, siento que lo que Hume, el autor y filósofo David Hume logra es mostrar cómo él creía que era un debate teológico de ese momento, porque algunos de los argumentos son rarísimos, ¿no? Como que si el mundo fuera eterno, entonces los árboles de cereza que estaban en Japón ya hubieran estado en España, ¿no? Porque si con la eternidad del tiempo, estos eventualmente hubieran llegado. Son cosas muy raras. Es un libro que he visto que en internet a la gente le gusta muchísimo, pero yo de verdad no comprendo cómo les puede gustar. La verdad me parece bastante basurilla, y el autor tampoco es de mis favoritos. Bueno, con esto solo nos quedan 2 libros, cuáles son Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, una novela fantástica que nos habla del amor y de la pasión, y lo que hace tan novedoso y tan bueno este libro es que es historia de pasión y es historia de amor. No es con unos protagonistas románticos a los Jane Austen de Orgullo y Prejuicio, personas como buenas pero que tienen problemas y tienen orgullo y prejuicios, sino que este caso es como protagonistas que son realmente horribles personas. Tanto la una es envidiosa, es egoísta, el otro es malvado de plano, es una persona abusadora, controladora, y aún así con esas 2 personas tan horrendas, incluso así hay como una historia de amor, y una historia de amor que se da a través de generaciones y que termina en una redención súper satisfactoria para cualquiera que lo lea. Entonces los invito a que lo lean, una historia de amor que no es lo típico y que precisamente no pretende tampoco romantizar la toxicidad como suelen hacer otros tipos de novelas más actuales, pero que aún así nos muestran como que, en mi experiencia personal, que las personas horribles también aman. Y bueno, creo que con eso hemos trabajado todo lo que he leído para este año, además de Escuadrón Citónica, otro libro de Sanderson que aquí está también muy bueno, aunque este me gustó mucho menos que los otros 3 libros de la saga. Pero con eso llegamos a un año de lecturas, un año donde aprendimos bastante, donde yo leí mucho. Fue el año donde más leí, sin lugar a duda, 46 libros. Hay otros que no aparecen aquí en esta lista, pero porque son apenas mangas sobre Boku no Hero.
entonces no los cuento para esta lista, pero de la cual me quedan muchas experiencias. Espero seguir leyendo muchísimo más y poder seguir sacando contenido. Me gustaría también, a partir de esto, poder hablar más profundo sobre los libros, sobre alguno que hayan querido, sobre alguno que tengan como curiosidad o que yo les, la verdad, esto es un poco mi blog personal, entonces si no preguntan por ninguno, igual voy a sacar un video sobre probablemente Simone Weil o la ética Nicómaco, la ética de demostrar el orden geométrico de Spinoza. Entonces espero seguir sacando contenido, seguir mostrando y estudiando un montón y aprendiendo no solo de estos autores, sino de poder hablar con las demás personas sobre ellos y compartir. Porque pienso que una de las cosas más hermosas que tenemos los seres humanos es poder compartir nuestras experiencias, que ninguna de ellas nos sea ajena y poder hablarlas cada una de estas. No siendo más, me despido. Espero no haber dejado muy largo el video, creo que son sus buenas media hora. Aún así les digo adiós, les dice adiós Camilo y esto es El Ego de Camilo.